Para los que no nos conozcáis, Metro de Madrid se encuentra situado al suroeste de Europa, más concretamente donde el puntito rojo, la Comunidad de Madrid, que tenemos 6,5 millones de habitantes, y actualmente Metro de Madrid explota 12 líneas de metro pesado. Tenemos también un ramal que se compone de 2 estaciones y también tenemos en explotación una línea de metro ligero. Como datos generales de la compañía, pues somos un referente a nivel mundial. Próximamente vamos a cumplir un centenario, llevamos operando desde 1919 y así a grandes rasgos tenemos actualmente 301 estaciones con 294 kilómetros de red, 1.694 escaleras mecánicas, 524 ascensores, 2.000 coches en funcionamiento y transportamos en día laborable una cifra superior a los 2 millones de viajeros. El área o el departamento al que pertenezco se encuentra enmarcado dentro de la Dirección de Operación, que a su vez depende de la Dirección General de Explotación Ferroviaria. Y las funciones del departamento, pues actualmente estamos desarrollando e implementando un sistema de gestión de seguridad ferroviaria. Nos dedicamos también a la gestión y evaluación de riesgos referentes a la operación, diseño y seguimiento de indicadores de seguridad, así como el desarrollo del marco normativo regulatorio. Participamos y coordinamos comisiones de investigación de accidentes e incidentes, así como participar en planes formativos y planes estratégicos de confiabilidad humana. El sistema ferroviario. Podemos destacar algunos intervinientes, como pueden ser las infraestructuras ferroviarias, que a su vez se componen de los sistemas de señalización, obra civil, alimentación eléctrica, etcétera. Material rodante, tanto de trenes de viajeros como vehículos auxiliares para realizar las tareas de mantenimiento y reparación. Las personas, toda persona que esté relacionada o guarde en relación con la circulación, tenemos en cuenta que debe ser también otro interviniente de este sistema ferroviario, y así como la normativa, todo el marco normativo regulatorio que tenga relación con la circulación. La integración de todos estos intervinientes son los que van a dar el nivel de seguridad de nuestra explotación. Comenzando por alguna definición y tomando como referencia una normativa técnica europea, como puede ser la 50/126, que define seguridad como la ausencia de un riesgo inaceptable, y desde un punto de vista más ferroviario podemos entender que es la protección de las personas y de los bienes durante la circulación de trenes. ¿Qué entendemos por seguridad ferroviaria? Pues debe ser uno de los principales signos de identidad de una explotación metropolitana, para lo cual es necesario desarrollar un marco normativo regulatorio, así como implementar mejoras en los sistemas técnicos y en la capacitación del factor humano para poder dar respuesta al entorno social actual en el que nos encontramos en relación con la seguridad. Bueno, pues, ¿cómo ocurre un accidente? Os he traído un ejemplo de un modelo de causalidad de James Rison, en el cual podemos ver las trayectorias que pueden originar un accidente de los distintos peligros, y un accidente ocurre cuando tenemos fallos latentes en el diseño, hay fallos latentes en la supervisión, hay un fallo latente en el entrenamiento o capacitación y se produce algún fallo activo en algún procedimiento que conlleva un accidente. ¿Cuáles son las líneas estratégicas o los pilares básicos para intentar minimizar el riesgo de sufrir un accidente? Pues desde el entorno y del ámbito de la seguridad ferroviaria relativa a la operación podemos destacar las normativas, todo el marco normativo que regule las actuaciones a realizar durante la circulación de trenes. Muy importante también la habilitación y capacitación
de todo el personal que guarde relación con funciones relativas a la circulación, la investigación de accidentes e incidentes, gestión y control de los riesgos que puedan afectar a la operación, así como inspecciones y auditorías de cumplimiento. Comenzando por las normativas, durante la operación se producen diferentes incidentes y diferentes escenarios, los cuales deben ser analizados y deben quedar regulados en un marco normativo y que nunca podremos llegar a improvisar ante ningún tipo de esta situación, ¿no? Por ejemplo, dentro de este marco normativo regulatorio habrá que disponer de una normativa de circulación independientemente del tipo de explotación que estemos explotando, sea una explotación UTO sin conductor o una explotación con conductor, y el objeto de esta normativa es regular de manera eficaz y segura la circulación de los trenes. Los principios básicos que debe contener una normativa de circulación es la autoridad que se le confiere al puesto central de control, por ejemplo, las obligaciones de los trabajadores relacionados con la circulación de trenes, cómo se deben transmitir estas órdenes hacia los trabajadores desde el puesto de control, las implicaciones de las señales ferroviarias si existen o los carteles informativos, así como la regulación de la circulación de los trenes por vías principales, vías secundarias, condiciones degradadas, etc. Otro aspecto muy importante a destacar dentro del marco normativo de una operación deben ser las normas de seguridad para todos aquellos agentes que guarden relación con la circulación. El objeto de estas normas es garantizar la seguridad de las personas durante las actuaciones que hay que realizar. Los principios básicos de estas normas se basan en qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer todos estos agentes que tengan que realizar algún tipo de actuación relacionada con la circulación, así como el comportamiento de cada uno de ellos. Pues los accesos a la plataforma de vía cuando sea necesario realizar reparaciones en horas de servicio, los trabajos nocturnos de reparación y mantenimiento, etc. Para el establecimiento de esta normativa y de estas normas de seguridad en relación con los agentes, es muy importante que los mensajes y todas estas órdenes y comunicaciones que se realicen no haya lugar a dudas ni de interpretación. Para ello será necesario desarrollar un manual de estilo de las comunicaciones en el que se regule de qué manera se van a efectuar. Además de estas normativas que hemos comentado, la normativa de circulación, las normas de seguridad para los agentes y una metodología de comunicación, habrá que desarrollar un plan de contingencia operativo que puede venir motivado por incidencias tanto en el material rodante como en las instalaciones, por incidencias ajenas o por los clientes o por propios accidentes que se puedan producir. Bueno, pues a la derecha he puesto algún ejemplo de algunos de los procedimientos que se deben tener en cuenta y deben estar regulados dentro de este plan de contingencias operativos, como puede ser la suspensión del servicio, regulando su motivo, alcance y duración, cómo vamos a informar a estamentos externos cuando tengamos que detonar este plan de contingencias por alguna incidencia, cuáles pueden ser las incidencias ajenas a la circulación de los trenes, cómo vamos a remolcar un tren por una incidencia, etcétera, cómo vamos a desalojar a los pasajeros. Bueno, pues os he traído un ejemplo de cómo gestionamos una incidencia cuando tenemos un tren detenido en una interestación, entendiendo por interestación el tramo de línea que comprende entre una estación y otra, pueda ser túnel o al aire libre, etcétera. Entonces, lo más importante cuando tenemos una incidencia de este tipo es informar a los viajeros que van dentro del tren que tenemos detenido, independientemente de la incidencia. Lo siguiente que deberíamos hacer es evitar que otros trenes se nos queden detenidos en otras interestaciones motivadas por esta incidencia.
Se deberá establecer una precaución del tren que vaya a circular por la vía contraria si no sabemos exactamente qué incidencia es la que está ocurriendo, y comenzar a gestionar recursos operativos que acudan a resolver esa incidencia o, si es necesario, a proceder al desalojo de los viajeros. A partir de ahí estableceremos unas condiciones de circulación en el resto de la línea para poder seguir dando servicio, y si no es posible haber subsanado la incidencia del tren que tenemos detenido, pues deberemos comenzar con las gestiones de remolcar a ese tren que tenemos averiado, porque el objeto siempre tiene que ser sacar a los viajeros del túnel. Esto puede conllevar a situaciones de pánico. Ya no la incidencia, la operación ya lo tenemos, ya tenemos el tren detenido, pero el objeto tiene que ser llevar a nuestros viajeros a la estación para proceder de manera segura. En el caso en el que el remolque no sea factible y no podamos remolcar a este tren que tenemos averiado, deberemos gestionar el siguiente punto, que será intentar desalojar a los viajeros con otro tren por vía contraria. Pero hay en ocasiones o en incidencias que no podemos mandar otro tren en paralelo y tendremos que desalojar a los viajeros por la plataforma lateral de evacuación o por la propia plataforma de vía. Durante todo este proceso es muy importante y es transversal a toda esta metodología que podemos utilizar para el tratamiento de estas incidencias, y es informar continuamente a los viajeros de que se está gestionando la incidencia. Os he traído una imagen muy significativa en la que podemos ver dos trenes acoplados. Y bueno, pues dependiendo del tipo de explotación y del tipo de línea, hay veces que pueden convivir distintos tipos de material móvil, y hay que tener en cuenta la compatibilidad tanto neumática como eléctrica a la hora de gestionar estos remolques. En la imagen de la derecha podemos ver unas pasarelas laterales de desalojo que llevamos en nuestros trenes para cuando no es posible remolcar ese tren, o cuando el tren se ha quedado detenido por incidencia y no lo podemos mover en ese momento. En los trenes llevamos ubicados estas pasarelas laterales de desalojo para poder traspasar a los viajeros al otro tren y llevarles a la estación. Y a la izquierda vemos una imagen de una escalera semiautomática de desalojo que se utiliza pocas veces, pero hay veces que es necesario desalojar a los viajeros por la plataforma de vía. Así como ocurren incidencias durante el periodo de servicio, cuando tenemos el servicio a nuestros viajeros en explotación, por la noche es necesario hacer tareas de mantenimiento o de reparación, y estos vehículos también se nos pueden averiar. Pues además, dentro de este plan de contingencias, deberemos tener en cuenta que podríamos llegar a remolcar a estos vehículos auxiliares de mantenimiento para poder dejar la vía libre y poder realizar la apertura de servicio del día siguiente con normalidad. Dependiendo de la compatibilidad de los ganchos del material móvil con respecto a los vehículos auxiliares, en ocasiones es necesario utilizar estas barras mecánicas que llamamos barrones para remolcar a estos vehículos auxiliares. Dentro de este plan de contingencias, y como aquí en Lima dicen que no llueve, pues bueno, nos pueden surgir otro tipo de incidencias con el agua, como puede ser una rotura de una tubería de abastecimiento de agua, que puede llegar a originar pues una incidencia como la que estamos viendo en las imágenes, ¿no? Esto es la estación de Canillejas, en línea 5, en el año 2005. Hubo una rotura de un colector, se nos inundó la línea y tuvimos que solicitar ayuda a los estamentos externos, al cuerpo de bomberos, para poder subsanar la incidencia. Aquí tenemos otras imágenes de inundaciones. En la imagen de la derecha fue el año pasado debido a unas lluvias torrenciales que colapsaron momentáneamente los pozos de bombas, ¿no? Otros aspectos que deberíamos tener en cuenta dentro de este plan de contingencia son los accesos no autorizados a la plataforma de vía. En la imagen de la izquierda podemos ver a un chico con una bicicleta que de forma no intencionada accede a la plataforma de vía con el consecuente riesgo, ¿vale? Y en la imagen de la derecha pues vemos un grupo de turistas
que decide hacerse una fotografía sin tener en cuenta el riesgo que ello conlleva, ¿no? Así como en distintos periodos del año hemos desarrollado un plan invernal cuando hay condiciones climatológicas adversas, pues podemos tener diferentes incidencias en los aparatos de vía que están a la intemperie. Para ello hemos desarrollado un procedimiento de actuación que lo hemos denominado plan invernal, que cuando se considera que va a haber unas condiciones climatológicas que puedan afectarnos a la operación, hacemos distintas actuaciones en los aparatos de vía para poder realizar la apertura de servicio al día siguiente sin incidencia. Y como novedad, os he traído esta imagen, que es la campaña que hemos realizado de comunicación, porque desde el pasado mes de octubre hemos prohibido el acceso a nuestra red a nuestros usuarios con globos metálicos. Estos globos metálicos suelen ser los globos que van rellenos de helio y que, por las características de los materiales con los que están diseñados, son conductores de electricidad, y hemos tenido alguna incidencia en la que al niño se le escapa el globo, ha entrado en contacto la catenaria con el tren y se han producido daños en las instalaciones y en el material móvil con la consecuente afección a la operación. Bueno, y como otro de los pilares básicos que entendemos por seguridad ferroviaria es la habilitación y capacitación del personal relacionado con la circulación, podemos destacar que durante la operación se producen diferentes incidentes que es necesario activar procedimientos. Independientemente de que nos encontremos ante una situación normal o una situación degradada o de emergencia, es necesario tener personas cualificadas y habilitadas para el desarrollo de sus funciones. Como podemos ver, en una situación normal, los sistemas técnicos son los que tienen mayor control sobre la gestión de la operación, pero cuando la situación pasa a ser degradada por un fallo en los diferentes sistemas o subsistemas, el factor humano adquiere un peso muy considerable. ¿A quién va relacionado o a quién debería ir relacionado este proceso de habilitación o capacitación? Pues a todo el personal de conducción, todo el personal del puesto de control de operaciones, personal de línea operativo, así como todos los trabajadores que realicen trabajos que puedan interferir o interfieran en el gálibo del tren, tanto personal nuestro como de contratas. Los requisitos para poder obtener esta capacitación o habilitación pues parten de la base de unos requisitos académicos y personales, como puede ser un nivel de estudios básico o una edad mínima, unos requisitos psicotécnicos, así como psíquico-médicos, y unos requisitos formativos que se desagregarán en una parte práctica y una parte técnica. Cumpliendo estos requisitos, entendemos que nuestra gente puede estar capacitada o habilitada para el desarrollo de sus funciones. Otro de los pilares básicos y aspectos a tener en cuenta es la investigación de accidentes e incidentes, y os he traído unas definiciones de una directiva europea y de un Real Decreto con una transposición que nosotros tomamos como referencia, entendiendo accidente grave cualquier suceso, colisión, descarrilamiento o similar en el que al menos haya un muerto o 5 heridos graves y se produzcan daños en las instalaciones por un importe superior a 2 millones de euros. Entendemos como accidente todo suceso repentino no deseado y de consecuencias menores que accidente grave, y incidente cualquier suceso que afecte a la circulación de trenes y que no se considere accidente o incidente, ¿no? ¿Cuál debe ser el objetivo de estas comisiones de investigación de accidentes e incidentes? Pues siempre mejorar la seguridad, y las conclusiones nos deben servir para mejorar la gestión preventiva. Mejorar la gestión preventiva se refiere a que cuando sabemos qué es lo que ha ocurrido
y lo que ha originado un accidente, se deberán establecer medidas mitigadoras que reduzcan o eliminen ese riesgo de que podamos volver a tener un incidente o accidente. Gestión y control de los riesgos. Pues actualmente la tendencia dentro del ámbito ferroviario es incorporar metodologías para el análisis sistemático del riesgo, las cuales aportan un enfoque metódico que facilita esta identificación de los riesgos que nos pueden afectar a nuestra operación. Su objetivo es mantener y, si es posible, mejorar el nivel de seguridad. ¿Y cómo? Pues hay distintas técnicas de apreciación del riesgo y, tomando como base el control de riesgo a través del Hazard Log, que es el registro de las amenazas, se aplican diferentes técnicas de apreciación de riesgo, que en este caso hemos tomado como referencia un análisis Boitai, en el cual se valoran cuáles son las barreras que tenemos actualmente implementadas y si se puede proponer alguna nueva barrera. Esto es un ejemplo de un diagrama de pajarita que le llamamos de un análisis Boitai, en el cual, entendiendo el suceso inicializador del accidente o incidente, podemos implementar barreras antes de que ocurra y después de que ocurra para minimizar o reducir las consecuencias. Como ejemplo, pues podríamos poner como suceso la circulación de un tren en modo degradado sin la supervisión del sistema de señalización, entendiendo como causa el fallo que se pueda producir en las instalaciones o en el propio equipo embarcado del propio tren. Como medida mitigadora o factor de intensificación que podríamos aplicar, pues en el caso del material móvil sería redundar los equipos de seguridad del tren, y en el caso de la infraestructura, pues reforzar y reducir los periodos de mantenimiento. Aún así, el suceso se va a dar y como consecuencia podría ser, por ejemplo, un descarrilamiento por exceso de velocidad o una colisión, intentando implementar barreras que reduzcan o minimicen este riesgo de sufrir un descarrilamiento o colisión. Podríamos establecer procedimientos operativos que reduzcan la velocidad de circulación del tren o acotemos la zona de circulación del tren con respecto al resto del carrusel de la línea. Esto es un ejemplo típico de una evaluación y aceptación de riesgos, tomando como base esta matriz de riesgos de la norma 50-126, en la cual se cruzan la frecuencia con la que se determine que puede ocurrir ese suceso de peligro con respecto al nivel de gravedad de las consecuencias de este peligro. Siempre que el nivel de riesgo se estime como intolerable, se deberán implementar medidas mitigadoras adicionales para reducir este nivel de riesgo a un nivel al menos tolerable. No obstante, siempre la autoridad ferroviaria responsable de cada una de las explotaciones deberá aceptar ese nivel de riesgo tolerable, así como no deseable. Y bueno, una vez que tenemos controlados o al menos identificados estos riesgos que pueden afectar a nuestra operación, es necesario medirlos y controlarlos en lo que se refiere en términos de indicadores de seguridad, ya que, como bien dice esta frase, no se puede mejorar lo que no se controla, no se puede controlar lo que no se mide y no se puede medir lo que no se define. Para ello se diseñan y se implementan unos indicadores, que vamos a ver ahora algunos ejemplos, que podríamos medir en valores absolutos y relativos, dependiendo del tipo de indicador, a nuestra producción de trenes kilómetro, cuántos kilómetros recorremos con los trenes o al número de viajeros que tenemos, y podríamos desarrollar indicadores de accidentes, incidentes, así como indicadores de estos precursores de incidentes o accidentes. Ejemplos de indicadores relativos a accidentes pueden ser colisión de trenes, entre trenes o colisión de un tren con un obstáculo,
descarrilamiento de trenes, accidentes causados a personas por material rodante en movimiento, suicidios, intentos de suicidio, así como incendios en el material rodante, etc. Estos indicadores hemos comentado que se podrían medir en valores absolutos o en valores relativos. Cuando decimos relativos es que le aportamos otro dato al valor absoluto, y es que tenemos en cuenta el número de circulaciones que se realizan con los trenes en lo que se refiere a los accidentes de trenes, o en lo que se refiere a las personas se relativiza por el número de viajeros o usuarios que tenemos en nuestra red, ¿no? Asimismo, se desagregan en 3 categorías, que son los pasajeros o usuarios, nuestros empleados, incluidos el personal de contrata, y las personas no autorizadas en nuestras instalaciones. Indicadores relativos a incidentes que se producen en la operación, pues pueden ser fallos relacionados con la infraestructura, como pueden ser roturas de carril, deformaciones de vía, fallos en la señalización, etcétera. Cuántas señales se rebasan en situación de peligro, así como los fallos en la integridad del propio material rodante, pérdidas de gálibo, desprendimientos, etcétera. Indicadores relativos a precursores. Los precursores entendemos que son los que dan pie a que se generen estos incidentes o accidentes. Tomando como referencia del material rodante, podríamos medir cuántas veces no está operativo la protección automática del tren, así como cuántas veces no está operativo el dispositivo de hombre muerto. Fallos relacionados con la infraestructura, como puede ser el bloqueo automático no operativo y el número de circulaciones que realizamos en esa situación, que es un gran precursor de un incidente o un accidente, así como cuántas averías tenemos de los equipos de vía en nuestras instalaciones del sistema de seguridad, el ATP, además de los accesos no autorizados a la plataforma de vía. Y ya por último, las inspecciones y auditorías entendemos que es otro de los pilares básicos, ya que no es suficiente con definir lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, sino que hay que evidenciar su cumplimiento. Está muy bien tener una normativa de circulación, unos procedimientos estrictamente diseñados, pero es muy importante comprobar que lo que decimos se hace. Para ello, podemos tener también indicadores relativos al cumplimiento de este tipo de procesos, como puede ser cuando es necesario establecer un bloqueo telefónico, que el puesto de control autoriza la circulación de los trenes por no estar operativo el sistema automático del tren, el acantonamiento de vehículos que no garanticen suntado en ciertas circunstancias, las circulaciones que tenemos de los trenes sin el sistema. Ese procedimiento de circulación habrá que auditarlo para comprobar que se están implementando las medidas o barreras que se han definido para intentar que no ocurra ningún incidente o accidente, así como todas aquellas gestiones que se realicen cuando tenemos que remolcar un tren. Estas inspecciones, pues, ¿cómo se materializan? Pues con una planificación anual, con una comunicación del programa, realizando la inspección, se elabora un informe y lo más importante es hacer un seguimiento de las posibles anomalías que se detecten en el cumplimiento de los mismos. Y bueno, como todo sistema, el sistema ferroviario tiene un ciclo de vida, y este ciclo de vida puede tener una afección a lo que entendemos el ámbito de la seguridad ferroviaria operacional, porque puede haber aspectos detonantes que nos influyan y nos introduzcan nuevos riesgos, como puede ser un cambio en los sistemas técnicos. La tecnología avanza y implementa mejoras, pero hay que valorar que no nos introduzca ningún riesgo en nuestra operación. Cambios legislativos que impliquen alguna modificación en la manera de realizar nuestra operación. Cambios operativos de cómo vamos a realizarlo, así como cambios organizativos, como puede ser una entrada masiva de personal relacionado con la circulación, como pueden ser conductores por una ampliación de línea, etcétera, etcétera.
Y bueno, como conclusiones, pues me gustaría remarcar que la seguridad ferroviaria debería ser uno de los signos de identidad de cualquier explotación metropolitana o ferroviaria, y para ello, como hemos visto anteriormente, es necesario disponer de un marco normativo regulatorio que comprenda y regule todas estas actuaciones relacionadas con la circulación, asegurar la capacitación o habilitación de todo el personal que guarde relación con la circulación, así como contar con una seguridad proactiva mediante los análisis de riesgos, seguimiento de indicadores, realización de inspecciones y una seguridad reactiva mediante la investigación de estos accidentes o incidentes que se puedan producir en nuestra explotación. Y para finalizar, bueno, pues me gustaría dejaros esta frase que es: seguridad ferroviaria, el tren que no podemos perder. Muchas gracias.